Hola chicos, hola a todos, buenas noches. Bueno, yo estoy grabando ahorita de noche, entonces pues espero que estén bien, ¿va? Decidí grabarles ahorita la primera parte de Sinapsis porque, bueno, como saben el miércoles se va a dar como una asesoría de tanto de sinapsis como músculo esquelético, pero pues yo sé que no van a estar todo el tiempo, solo van a estar cierto tiempo y también no sé si todos pueden ir, entonces bueno, de todas maneras les grabo esto por si es que quieren llegar de una vez leídos o por así decirlo ya con la información y ya solo la complementan ese día, porque la verdad es que sinapsis sí tiene muchas partes moleculares, la verdad, entonces sí es un tema que pues no es como que con una vez leída ya se queda. Entonces, pues yo les mando este video para que puedan ver el tema por primera vez si quieren. Ya después de ver este video pueden leer, no sé, de cualquier libro que quieran y ya con el miércoles ya nada más es para complementar cosas o para reafirmar cosas que ustedes ya hayan estudiado, ¿va? Entonces esto es para que pues sea como una introducción al tema, pero pues sí vamos a mencionar varios detalles. Ahora saltamos esta parte. Solo les voy a hacer ahorita un video de sinapsis y ya cuando tenga tiempo les grabo uno de músculo, ¿va? Porque igual músculo también es un poco amplio. Ahora, primero hay que entender que hay dos tipos de sinapsis, ¿va? Puede haber sinapsis de tipo eléctricas o químicas y en este caso vamos a repasar las dos. Primero vamos a hablar de las diferencias, ¿va? Todo esto que está aquí en medio, déjenme cambiar acá. Todo esto que está aquí en medio son las diferencias entre una y entre otra. La distancia entre las membranas celulares, aquí del lado izquierdo, es la sinapsis de tipo eléctrica, ¿va? Aquí no va a haber una distancia, no van a estar distanciadas las membranas celulares, vean, están prácticamente unidas por estos, ustedes pueden decir que parecen como cierres, ¿no? Por ejemplo, una chamarra o así, pero no, a estos se les llaman conexones, que no sé si los vieron en biología celular, pero hagan de cuenta que lo que hacen los conexones es que permiten que estén conectados los citoplasmas de ambas células. Es como si fuesen esos puentes que hay, por ejemplo, en ciudades de Estados Unidos, que se abren y se cierran, ¿no? Y permiten el paso de autobuses, por ejemplo, o coches. Pero en este caso, pues no es como que se abran y se cierran, pero sino que siempre están así abiertos y permiten el paso de iones y moléculas a través de las membranas de las células que están juntas, ¿va? Y permiten este paso en ambas direcciones. Como les dije, se llaman conexones. ¿Y estos en qué tipo de células las pueden encontrar? Por ejemplo, en células marcapasos como en el corazón. ¿Por qué son importantes? Porque en el corazón pues permite que como están acoplados eléctricamente todos los citoplasmas de las células, pues así permite que todas se contraigan al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo. Igual en el músculo liso, también en el útero hay pues este tipo de uniones que son conexones, pero también los pueden encontrar como uniones comunicantes o en hendidura, ¿va? Entonces también por si las leen con esos nombres. Y estas son las sinapsis de tipo eléctricas, justamente por eso, porque tienen un acople eléctrico. Y ahora, las sinapsis de tipo químicas. En relación a la distancia entre las membranas celulares, aquí pues sí van a estar distanciadas, vean, esta es una membrana que le vamos a denominar membrana presináptica. ¿Por qué? Porque recuerden que la sinapsis es esa conexión entre dos neuronas, en este caso. No es la vía de transmisión de señales. Entonces, de una neurona es presináptica, en este caso esta membrana es presináptica, y de la otra neurona que está aquí abajito es postsináptica, ¿va? Y entre ellas va a haber una hendidura o un espacio que se conoce como hendidura sináptica. Y este espacio mide de 30 a 50 nanómetros. ¿Y por qué es importante? Porque en este espacio van a viajar los neurotransmisores, como ustedes ya están viendo en teoría, y esos neurotransmisores tienen que llegar desde la membrana presináptica hasta la postsináptica, ¿va? ¿Y cómo llegan los neurotransmisores? Pues estos llegan liberados por parte de vesículas, que ahorita vamos a ver esa parte, ¿va? Ahora, en las sinapsis químicas, pues ustedes van a ver, por ejemplo, que hay diferentes tipos de neurotransmisores y también diferentes tipos de receptores. Hay diferentes tipos de receptores que se encuentran en la membrana postsináptica, en este caso en esa membrana que está esperando, en este caso el neurotransmisor, ¿no? Y hay dos tipos de receptores, como les mencioné, ionotrópicos o metabotrópicos. Los ionotrópicos, en este caso, son aquellos que son canales iónicos dependientes del ligando, o sea que son canales que solo se van a abrir cuando les llega el neurotransmisor específico. ¿Va? Por ejemplo, un ejemplo de esto es este canal, que este canal
de cloruro va a ser activado por GABA. El GABA es un neurotransmisor de tipo inhibitorio. Y hagan de cuenta que cuando el GABA llega y se une a este canal, va a permitir su apertura y permite que el cloro entre dentro de nuestra célula o nuestra neurona postsináptica, lo que provoca una hiperpolarización, porque en este caso pues es un ion negativo. Entonces provocaría una hiperpolarización. Y algo que lo diferencia o que es característico de este tipo de canales iónicos o ionotrópicos es, más bien receptores ionotrópicos, es que sus respuestas son rápidas, lo que es diferente de los receptores metabotrópicos, ¿ven? Estos son los metabotrópicos. Los metabotrópicos van a ser receptores que van a estar acoplados a proteínas G. No sé si lo recuerdan de bioquímica, que las proteínas G van a ser como proteínas que se dividen en subunidades. Y una vez que esa proteína, por así decirlo, es estimulada, sus subunidades se van a dividir. En este caso, estas que están aquí se dividen y cada una va a tener una cierta acción. Y a diferencia de los receptores ionotrópicos, estos metabotrópicos van a tener una respuesta un poco más lenta. Va, pero es importante que ustedes tengan en cuenta esa diferencia. Ahora, un neurotransmisor que hay que tener en cuenta para ahorita lo de unión neuromuscular es la acetilcolina, que como ustedes saben, la acetilcolina pues va a estar dentro de estas vesículas sinápticas y una vez que esta vesícula llegue a la membrana presináptica y se libere, pues va a llegar propiamente hasta la membrana postsináptica. Pero esto pues cómo va a ocurrir, ¿va? Hay dos tipos de receptores de acetilcolina, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos, en este caso, estos van a estar en la unión neuromuscular. Y lo que va a pasar es que aquí vean cómo está la acetilcolina y esta va, cuando sea liberada por las vesículas mediante exocitosis, va a llegar a la membrana postsináptica y va a estimular a estos canales, ¿no? Que como son receptores ionotrópicos, pues estos canales se van a abrir y van a permitir la entrada de iones. Y lo que va a pasar es que va a ocurrir una despolarización de la membrana. Va por la entrada de iones. Y los otros son los receptores metabotrópicos de acetilcolina que están aquí en la parte derecha, los cuales cuando la acetilcolina igualmente al ser liberada por exocitosis va a llegar y va a activar una proteína G y la proteína G va a tener por ejemplo diferentes acciones dependiendo de en qué estemos hablando, ¿va? Pero lo importante que sepan es que hay dos tipos de receptores de acetilcolina. Ahora, es importante que sepan que lo que tienen las vesículas sinápticas, estas que están aquí y que contienen los neurotransmisores no se sintetizan ahí en las vesículas, sino que se sintetizan fuera de las vesículas. En este caso, acetilcolina particularmente viene de dos compuestos. Agarra en este caso la acetilcoenzima A y la colina, y estos se van a juntar y van a ser transportados, van a ser sintetizados en el soma de nuestra neurona y van a ser transportados por la colina acetiltransferasa para formar propiamente acetilcolina. ¿Va? Entonces la acetilcolina viene de estos dos, de acetilcoenzima A y de colina propiamente. ¿Y cómo es que se forma? Por la colina acetiltransferasa. Esto lo preguntan mucho en los exámenes. Y ahora, ¿qué pasa? Que una vez que la acetilcolina ya se unió, ya sea a un receptor ionotrópico o a uno metabotrópico, pues, y ya que ejerce su acción, pues tiene que degradarse porque pues ya no tiene nada más que hacer o la función ya se cumplió. ¿Y cómo es que se degrada? Se va a degradar por la acción de una enzima, que en este caso es la acetilcolinesterasa, que esta enzima se va a encontrar en esta hendidura que ya hablamos, que es el espacio entre una membrana pre y una postsináptica, que en donde esta enzima lo que va a hacer es, por así decirlo, pues degradar la acetilcolina. ¿Y hacia qué la degrada? La va a degradar hacia acetato y colina, ¿va? Como ven es diferente de, en este caso, de dónde se agarra para formar acetilcolina. Entonces, esto sí lo preguntan mucho de acetilcolina, ¿de dónde deriva, no? O de dónde, cuáles son sus compuestos de los cuales se sintetiza. O también les preguntan de acetilcolinesterasa, ¿qué compuestos nos dan después de degradar la acetilcolina? ¿Va? Y ahora, ¿qué ocurre después? Esa degradación de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa pues nos va a dejar al acetato y a la colina, pero estos, pues, ¿qué les ocurre? Estos se pueden usar nuevamente para formar acetilcolina, son reabsorbidos después por otros procesos, ¿va? Y ahora sí llegamos a la parte de la unión neuromuscular, pero pues, ¿qué es la unión neuromuscular? Porque pues ustedes pues, pueden no quedar como que muy claro este concepto. La unión neuromuscular va a ser esa sinapsis, o sea, esa
conexión entre las motoneuronas y el músculo esquelético. Ahora, ¿qué es una motoneurona? Una motoneurona va a ser una fibra nerviosa que como tal, pues es una fibra nerviosa que va a inervar a una fibra muscular. ¿Vale? Y aquí se ve, esta fibra nerviosa deriva de esta parte de las astas anteriores de la médula espinal y va a inervar a una fibra muscular. Algo que ahorita no van a ver, pero que les va a servir mucho, es que aquí ven, es la médula espinal, pero tiene un corte en este caso, no me acuerdo cómo se llama el tipo de corte, pero este corte nos permite ver a la médula espinal en sus dos partes. ¿Ven? Aquí, si lo dividimos hacia la mitad, tenemos dos astas posteriores, que son estas dos, y dos astas anteriores. Las astas posteriores, que son estas de aquí, estas dos astas posteriores, algo que les va a servir mucho es que estas astas son aferentes, o sea que toda la información que llegue a sistema nervioso central va a venir de afuera y va a llegar a estas astas. Y toda la información eferente, o sea, que salga del sistema nervioso central y que vaya a las estructuras periféricas, va a salir, pero de estas partes anteriores. Estas son las astas anteriores. En otras palabras, todo lo posterior es sensitivo y todo lo anterior es motor. Eso se le conoce como ley de Bell-Mahendi, ¿va? Eso tal vez no lo pregunten ahorita, se ve después, pero pues de una vez se los digo. Entonces, la motoneurona va a partir de aquí, de estas astas anteriores, vean ahí parte el cuerpo de nuestra neurona, y va a viajar hasta inervar a una fibra muscular. Esa es una motoneurona. Y ahora, eh, a eso, en este caso, a esa unión entre la motoneurona y el músculo esquelético es la unión neuromuscular. Pero hay que tener en cuenta varios conceptos, como es el de unidad motora. La unidad motora va a ser como tal el conjunto de fibras musculares que inerva una motoneurona, ¿va? O un axón. ¿Por qué? Porque en este caso un axón, por ejemplo, si este fuera un axón, puede inervar solo a una fibra muscular, que la voy a poner de rojo aquí. Puede inervar solo a una fibra muscular, ¿va? Y esa es una unidad motora pequeña. En cambio, puede haber otra motoneurona por acá que puede inervar a muchas fibras musculares, así a muchas. Y ahí la unidad motora sería más grande. ¿Esto porque es importante? Porque dependiendo de la cantidad de fibras musculares que inerve, pues la función, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando inerva a pocas fibras musculares o es una unidad motora pequeña, es porque se encarga de acciones finas, de movimientos finos, como los movimientos de los ojos o así. En cambio, cuando una motoneurona, en este caso, inerva una gran cantidad de fibras musculares, se encarga de movimientos gruesos, como, no sé, el desplazamiento de todos los miembros inferiores al correr o así, ¿no? Entonces, eso es importante para diferenciar las unidades motoras pequeñas de las grandes, ¿no? Dependiendo de la cantidad de fibras musculares que estemos inervando. Y ahora, esta unidad neuromuscular o esa unión neuromuscular es muy importante y ahorita veremos por qué. Esta es una imagen ampliada de lo que es la unión neuromuscular. Puede que se vea como un poco aparatosa, porque pues sí son muchas estructuras, si se podría decir, pero no, vean, no es complicado. Aquí está lo que voy a remarcar en morado, es nuestra membrana presináptica, ¿no? Es en lo que termina nuestro axón. ¿Se acuerdan que termina en botones sinápticos, ¿no? Ahora, en esos botones sinápticos van a llegar los neurotransmisores. ¿Y dónde están los neurotransmisores? En sus vesículas sinápticas. Y estas vesículas sinápticas se van a ordenar de cierta manera en una zona que se denomina zona activa, ¿no? Que es la forma en la que se van ordenando nuestras vesículas sinápticas. Y que dentro de ellas va a estar el neurotransmisor. Y esto que está aquí, en este caso, pues vendría siendo, o más bien la unión entre esta motoneurona con nuestra fibra muscular, es la unión neuromuscular. Sin embargo, a esta parte en donde justamente recibe al axón o a la parte final del axón, se le conoce como placa motora. Vean, se hace como una diferencia. Esta parte verde es una placa, se le denomina placa motora, que es como justa la parte a donde va a llegar ese axón. ¿Va? ¿Y qué pasa con esta placa motora? Pues en esta placa motora prácticamente va a tener los receptores que ya dijimos, en este caso para acetilcolina o también receptores para otro tipo de neurotransmisores. Y va a estar plegada de esta forma, vean, tiene pliegues postsinápticos que como tal, lo único importante de los pliegues postsinápticos
es que hace que tenga como una mayor área que para que le permita llegar, o en este caso mayor disponibilidad para más neurotransmisores, ¿no? Sin embargo, pues no va más allá. Sin embargo, esta es la placa motora. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las vesículas, como les dije, liberan el neurotransmisor y el neurotransmisor llega a los receptores que se encuentran en la placa motora. ¿Va? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? El neurotransmisor, cuando llega aquí, ven que dijimos que en este caso acetilcolina va a provocar una despolarización. Sin embargo, esa despolarización no es un potencial de acción y ahorita les diré por qué. Aquí quiero ahondar en esta parte. Solo que... Ahí es que no encuentro cómo hacer zoom, pero bueno. Este es un resumen de lo que ya hemos estado viendo. Vean. Llega potencial de acción de parte del cono axónico. Supongamos que aquí está la neurona. En este caso, bueno, no está bien dibujada, ¿no? Pero bueno. Y aquí está el cono axónico. Aquí se produce el potencial de acción y viaja a través de toda el axón hasta llegar a su parte final. ¿Va? Y una vez que el potencial de acción llega al botón sináptico, activa este potencial de acción a canales de calcio, que son canales de calcio dependientes de voltaje. Y estos canales de calcio cuando se abren permite que el calcio entre. Y que el calcio entre en este caso permite la unión de las vesículas con la membrana presináptica, vean, porque aquí las vesículas pues están separadas y tienen que unirse a la membrana, más bien se fusionan las membranas de ambas para que ya se libere el neurotransmisor, pero esto es gracias a la entrada de calcio, ¿va? Y ya una vez que se libera el neurotransmisor, en este caso acetilcolina, como dijimos, se une a receptores ionotrópicos o metabotrópicos. En este caso, este es el receptor ionotrópico que, en este caso de acetilcolina, sus receptores ionotrópicos se les conoce como nicotínicos, ¿va? Y hay de dos tipos, uno y 2. En este caso, en la unión neuromuscular, se le conoce como nicotínicos 1 o N1. Ajá, N1 más que nada, ¿va? Y los que son muscarínicos, más bien los que son metabotrópicos, para acetilcolina se les conoce como muscarínicos. Pero de esos no vamos a hablar aquí. Ahora, ya llega la acetilcolina a este receptor ionotrópico o nicotínico y como les dije provocaba una despolarización, en este caso de la membrana postsináptica, pero como les dije no es un potencial de acción. Esta despolarización que ocurre en la placa motora, porque recuerden que esta parte en gris es la placa motora, que es a donde va a llegar en este caso el neurotransmisor, provoca algo que se conoce como potencial de placa motora, ¿no? Lo pueden encontrar como así, como potencial de placa motora o también en otros libros como potencial de placa terminal. Este potencial de placa motora o potencial de placa terminal no es un potencial de acción, sino que es lo que mencionábamos en la clase, que es un potencial graduado o despolarizante, ¿va? No es un potencial de acción, sino que es un potencial solo despolarizante que lo que va a hacer es que despolariza en este caso la membrana postsináptica y ese potencial va a viajar hacia las fibras musculares propiamente, hacia otras regiones de la fibra muscular, para que ya se produzca el potencial de acción. Pero pues sí es importante que sepan que aquí lo que pasa no es un potencial de acción a este nivel de la placa motora, sino primero es un potencial de placa motora, o es lo mismo que un potencial despolarizante. También en otros libros está como potencial postexcitatorio, pero no es un potencial de acción, ¿va? Sino que solo es una despolarización que al final sí va a viajar hacia otras regiones de la fibra muscular para ya generar un potencial de acción. Sin embargo, no es un potencial de acción. Eso quiero que pues sí lo tengan como muy claro. Y pues nada, esto es como un cuadrito que resume lo que ya decíamos sobre cómo sintetiza la acetilcolina, mediante qué enzima, y qué enzima la degrada, y qué enzima, y cuáles son los, en este caso, los productos de esa degradación. Ese cuadrito, pues si pueden, guárdenlo, es muy importante porque si lo pregunto. Vale, y ahora ya llegamos hasta la parte en la que pues ya vimos qué es lo que produce el neurotransmisor cuando llega a la más bien la membrana postsináptica y lo del potencial placa motora y así, ¿no? Pero sin embargo, hay algo bien importante en las vesículas que hace como un poco más complicado este tema y lo hace más molecular todavía. Porque como les mencioné, las vesículas, primero que nada, van a transportar neurotransmisores, pero esos neurotransmisores no se producen en ellas, sino en el soma de las neuronas, ¿va?
Van a viajar hasta los botones sinápticos, como ya habíamos dicho, y se liberan, ¿no? Sin embargo, hay dos tipos de vesículas sinápticas, claras y oscuras, ¿no? O de núcleo denso, se puede decir. ¿Cuál es su diferencia? Los gránulos secretores o vesículas como tal de núcleo denso, estas vesículas densas tienen péptidos, ¿va? Y las vesículas que sean claras no van a tener péptidos. Y ahora, ¿cómo se captan los neurotransmisores a las vesículas? Porque, pues como les dije, no es que se sintetizan ahí, sino que los neurotransmisores van a estar en el soma y para adentrarse en las vesículas es gracias a un transporte mediado por bombas de hidrógeno. En este caso, bombas de hidrógeno van a acoplar en este caso al neurotransmisor y así van a permitir la entrada de los neurotransmisores hacia la vesícula. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que esta vesícula, no sé si se acuerdan que supongamos que aquí está el axón y la vesícula tiene que viajar hasta el botón sináptico que se encuentra en esta parte. Y en el botón sináptico es lo que les decía, que para que la vesícula pueda liberar el neurotransmisor tiene que fusionarse con la membrana presináptica. ¿Y cómo lo hace? Mediante la entrada de calcio, pero hay todavía más especificaciones que hacen un poquito más complejo este tema y ahorita lo veremos. Y para eso hay que entender esto, que se libera mediante exocitosis, ¿no? Que es la liberación del contenido de la vesícula hacia la hendidura sináptica. ¿Y esto cómo ocurre? Vean, todo esto es la vesícula sináptica. Todo esto que está aquí es la vesícula sináptica. Y vean, tiene pues el transportador de neurotransmisores, las bombas de hidrógeno que ya les dije. Sin embargo, tiene otras proteínas, que esas proteínas le van a servir para poder, primero que nada, adherirse a la membrana presináptica. Esto que ustedes ven de gris es la membrana presináptica, ¿no? Y aquí lo que está abajo azul es la hendidura sináptica. Y aquí abajo estaría, por ejemplo, la membrana postsináptica, a donde una vez ya que se libere el neurotransmisor de aquí adentro, pues va a llegar hasta estos receptores. Sin embargo, es un proceso complejo la unión de la vesícula con la membrana presináptica, que es esta, porque como se ve, cada una tiene proteínas y estas proteínas se tienen que ir anclando, por decirlo así, para que dejen salir el neurotransmisor. Y es lo que ahorita vamos a ver. Primero que nada, ¿qué proteínas son esas? Y se denominan como proteínas de tipo SNER, como se ve aquí, SNER, ¿va? Y hay de dos tipos, SNER-V y SNER-T. Para que lo recuerden, las que se denominan SNER-V tienen la V porque están en la vesícula. Y una de esas se le llama sinaptobrevina. Miren, esa aquí está, sinaptobrevina, y está en la membrana de nuestra vesícula, ¿va? Y las otras son las denominadas SNER-T, que las SNER-T, la T que tiene es por target, que es a dónde tiene que llegar nuestra vesícula. Tiene que llegar primero, unirse a su membrana presináptica, para que ya después se libere el neurotransmisor. Y en este caso, en el target o en la membrana presináptica, se encuentran estas dos que son sintaxina y SNAP25. Vean, aquí está sintaxina y SNAP25. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que unirse las tres. Sinaptobrevina, que es una SNERV porque está en la vesícula, con SNAP25 y sintaxina de la membrana presináptica. Esto se tiene que unir, ¿va? Sin embargo, pues hay ciertas condiciones para que se unan. Y lo primero que tiene que pasar para que empiece en este caso la unión, pues es que vean, se va acercando y se da el estadio cebador 1, en donde vean, ya se empiezan a unir, se empieza a formar algo que se llama el complejo SNER y se empiezan a unir estas proteínas que como les dije como que se empiezan a anclar para que permitan la salida del neurotransmisor. Sin embargo, hay algo muy importante aquí, que es esta de acá arribita, que también está en la vesícula, que se llama sinaptotagmina. La sinaptotagmina, como dice aquí, va a ser un sensor de calcio, o sea, esta va a estar a la espera de calcio, porque como les dije en unas diapos anteriores, necesitamos a fuerza calcio para que esta unión sea completa, ¿va? Entonces, aunque ahorita ya se está uniendo, pues hace falta lo más importante, que es el calcio, ¿va? Entonces, estas se empiezan a unir y la otra, que es la sinaptotagmina, esta amarilla, está esperando la llegada de calcio, ¿va? Pero mientras ya se formó el complejo SNER, ¿va? Que el complejo SNER, si les preguntan, pues, ¿por qué está formado? Ah, pues el complejo SNER está formado por estas tres que ya habíamos dicho, sinaptobrevina, perdón, SNAP25 y sintaxina, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
Vean, se están uniendo estas y pareciera que ya va a fusionarse, pero no, se ven interrumpidas por una molécula llamada complexina, que no la aprecio bien aquí. Sin embargo, esa es como un tope, que aunque estas ya quieren provocar esa fusión de vesícula con membrana, pues no deja esta complexina que se unan. Entonces lo único que queda es esperar al calcio, ¿no? Y aquí ya llegamos a el calcio. El calcio va a entrar en esta parte. ¿Por qué va a entrar el calcio? Recuerden que tenemos canales de calcio dependientes de voltaje y el potencial de acción que partió desde el cono axónico va a provocar la apertura de estos canales de calcio dependientes de voltaje. El calcio entra y se va a unir, como se ve en esta flecha, a la sinaptotagmina. Una vez que la sinaptotagmina sensa el calcio, la sinaptotagmina pues también va a unirse en este caso con las otras estructuras y es que se empieza a formar el poro de fusión. Vean, se empieza a abrir ya esta parte finalmente que va a dar pie a que se libere el neurotransmisor. ¿Va? Entonces ya empieza como tal la liberación del nuestro neurotransmisor. Y vean, aquí ya concluyó la fusión, se liberó en este caso nuestro neurotransmisor y vean, ya quedó completamente fusionada nuestra vesícula con la membrana persináptica. ¿Va? Entonces, todo eso es lo que tiene que ocurrir para que haya la liberación del neurotransmisor hacia la hendidura sináptica. Esto sí es muy importante porque sí preguntan mucho en los exámenes cuáles son las proteínas, por ejemplo, SNER-B o cuáles son las SNER-T, ¿no? O cuál es el complejo SNER. O el calcio a quién se tiene que unir, ¿no? Y ya ustedes dirían, ah, pues a sinaptotagmina. Entonces, esas proteínas sí son muy importantes, aunque pareciera que no. Y ya al final, como todo proceso en fisiología, pues tiene que volver a su inicio, ¿no? Entonces la sinaptotagmina pues se disocia del complejo SNER, sinaptobebrina puede volver a ocuparse y las otras pues igual pueden volver a ocuparse, ¿va? Pero lo más importante es el proceso por el cual se va dando la fusión, en este caso de la vesícula, con la membrana presináptica, ¿va? Y ahora, ¿por qué es importante hablar de toxinas bacterianas? Porque hay ciertas bacterias que en este caso van a, como tal, a afectar estas proteínas, y ahorita les voy a decir por qué. Ya, perdón, fui a tomar agua. Pero bueno, como les decía, estas toxinas bacterianas, ¿por qué son importantes? Porque van a dirigirse contra las proteínas que tienen que ver con la fusión de nuestra vesícula sináptica, en este caso con la membrana presináptica, ¿va? Y hay dos tipos de toxinas, la tetánica y la botulínica, ¿no? El tétanos, en este caso, eh, ¿qué va a provocar? El tétanos va a afectar a la sinatobrevina. ¿Va? Esto es muy importante porque es diferente de la toxina botulínica. En este caso, o conocido como botulismo, el botulismo va a afectar a todas, o sea, puede afectar a todas, puede ser sinatobrevina, SNAP25, sintaxina, dependiendo, porque hay como una división de que puede ser toxina botulínica A, B, me parece que así se va dividiendo. Sin embargo, la toxina tetánica solo va a afectar a la sinatobrevina, ¿va? Y es diferente porque ustedes pueden decir, ah, pues simplemente no se libera neurotransmisor y ya. No, sino que depende primero a qué neuronas o qué tipo de neuronas está afectando. El tétanos, en este caso, no sé si ustedes hayan escuchado el tétanos, pero este se va a caracterizar por un aumento de la tensión muscular, o sea, va a haber una rigidez así extrema de la persona que le va a impedir moverse incluso. Y esta rigidez puede iniciar en los músculos de la masticación. Se le conoce en este caso al tétanos como una parálisis espástica, ¿va? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la tensión muscular, ese espasmo en este caso son parálisis espásticas, a diferencia del botulismo, que el botulismo provoca una parálisis flácida, ¿va? Entonces siempre es esa diferencia. Tétanos, parálisis espástica, botulismo, parálisis flácida. ¿Y por qué? En este caso, como les dije, se afecta la ciantobrevina, o sea, aquella que es necesaria para la fusión de la vesícula con la membrana, pero de qué neuronas de neuronas inhibidoras. En este caso, como saben, en nuestra médula espinal tenemos neuronas motoras, pero también hay neuronas inhibidoras, o sea que hay neuronas que como tal van a inhibir que otro tipo de neuronas sigan activando, en este caso a fibras musculares, ¿va? Entonces, ¿qué pasa si inhibimos aquellas neuronas que normalmente inhibirían? Valga la redundancia, o sea, en este caso tenemos una neurona aquí que su función es inhibir, pero lo que hace esta toxina es que inhibe a esta neurona, entonces esta ya no hace su acción. Entonces, ¿qué pasa? Que ya
no va a modular a otro tipo de neurona. Esta neurona provoca excitación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un aumento en este caso de la actividad de esta neurona. Y si es una neurona motora, pues provoca una parálisis espástica, ¿va? Entonces, ¿por qué? Entonces es fácilmente resumible a eso, a inhibición de las neuronas inhibitoras en la médula espinal. Por lo tanto, pues las neuronas inhibidoras no pueden en este caso inhibir a las motoneuronas que normalmente estarían afectando. ¿Va? No sé si sonó un poco complicado esta parte, pero prácticamente es como que estas neuronas van a seguir haciendo su función y provocando contracción muscular, entonces pues de ahí no van a salir porque no hay nadie que las detenga, porque quien las detenía en este caso que eran estas inhibidoras, pues están inhibidas, ¿va? Espero que así haya quedado un poco más claro. Y por eso se ve esta rigidez así, la tensión muscular súbita, que empiezan los músculos de la masticación, y de hecho hay una postura que se llama postura de pistótonos que caracteriza a estos pacientes. Vean, aquí se ve cómo hay un aumento de la rigidez de los músculos mandibulares, y vean, esta es la postura de pistótonos, donde hay un aumento súbito, o más bien masivo, de la tensión muscular, ¿va? Y del botulismo, bueno, del botulismo se me pasó a decirles, el botulismo es una parálisis flácida porque la toxina botulínica, supongamos que aquí tenemos nuestra membrana presináptica, ¿no? Más bien nuestro botón axónico. ¿Y qué es lo que hace? Como ustedes saben, y ya lo hemos repetido muchas veces, la vesícula tiene que llegar, unirse para que al final libere el neurotransmisor. Pero ¿qué pasa? Que la toxina botulínica va a afectar aquí a la liberación, en este caso del neurotransmisor. Entonces prácticamente afecta en las vesículas en la membrana presináptica. Por lo tanto, lo que hace el botulismo o la toxina botulínica es que no va a dejar que se libere un neurotransmisor, ¿va? Entonces, como no se libera un neurotransmisor, aquí no llega nada, no se produce potencial de placa motora y al final no se produce contracción muscular. Entonces, por eso es una parálisis flácida, porque prácticamente estamos inhibiendo el mensajero, ¿va? O sea, estamos inhibiendo la liberación del neurotransmisor, entonces no va a pasar nada, por eso es una parálisis flácida. Pero recuerden, estas imágenes son de toxina tetánica, ¿va? O de tétanos, ¿va? Porque el botulismo es para otras cosas y ahorita lo vamos a ver. ¿Para qué se usa en este caso? La toxina botulínica puede utilizarse para trastornos que se caracterizan por espasmos musculares. ¿Por qué? Porque si son espasmos musculares es que hay aumento de la rigidez y si lo que produce la toxina botulínica es una parálisis flácida, entonces pues le ayudamos a esos músculos que están sumamente contraídos a que se relajen, ¿va? ¿Y en dónde pasa eso? Por ejemplo, en casos como de estrabismo extremo, por ejemplo en esta chica, donde le ha ayudado en este caso la relajación de los músculos extraoculares, por ejemplo. O también ustedes lo han escuchado en el famoso Botox. ¿Por qué es famoso este Botox? Porque vean, aquí estas líneas del entrecejo pues se producen, ¿por qué? Por la contracción de los músculos faciales, en este caso. ¿Y qué es lo que hace la toxina botulínica? Una parálisis flácida, o sea, los relaja. Y pues al relajarlos pues se eliminan estas líneas del entrecejo y las arrugas. Y este Botox, ¿por qué se tiene que estar aplicando constantemente? Porque ven que siempre como que los famosos de que, pues ya se puso otra vez Botox y cosas así. Esto es porque las terminales nerviosas se pueden regenerar. Entonces, cuando se regeneran, otra vez provocan contracción. Entonces, por eso se tienen que estar aplicando el Botox de manera, o la toxina botulínica de manera continua, ¿no? Cada 3 o 6 meses. Entonces, recuerden, toxina tetánica o tétanos, parálisis espástica, afecta a sinaptobrevina, ¿va? Y en este caso, botulínica o botulismo, parálisis flácida. No se libera el neurotransmisor, por lo tanto no hay contracción, no hay nada, ¿va? Y ahora hay enfermedades de la transmisión neuromuscular que también suelen preguntarlas a veces no. Una o la más característica es la mastenia grave o mastenia gravis, que también la pueden encontrar así. Ese es un trastorno autoinmune. ¿Y por qué autoinmune? Recuerdan que en clase decíamos que el autoinmune es cuando el cuerpo deja de reconocerse a sí mismo y se empieza a atacar, ¿no? Aquí ocurre lo mismo. Aquí, para entenderlo, es que el timo, en este caso, lo que ocurre en el timo es que también tiene receptores para acetilcolina, ¿no? Sin embargo, va a haber una producción de anticuerpos que se dirijan contra estos receptores de acetilcolina. Va por eso autoinmune, porque esos anticuerpos se van a dirigir contra estos receptores
nicotínicos de acetilcolina. ¿A quiénes va a afectar? Normalmente afecta a mujeres de temprana edad, ¿no? Se les puede ver porque al realizar una radiografía, o en este caso se les ve este, una hiperplasia del timo, por ejemplo. Y, ay, se pasó, pero como tal, lo que caracteriza en este caso a la hiperplasia, más bien a la miastenia gravis, es esta debilidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los autoanticuerpos, al unirse a los receptores de acetilcolina, lo que va a provocar en este caso, pues es que la acetilcolina no actúe. Entonces, pues si no actúa la acetilcolina, pues cómo va a provocar contracción o así, ¿no? Entonces, pues puede provocar más que nada debilidad por eso, por inhibir a los receptores de acetilcolina nicotínicos, ¿va? También, si quieren, bueno, me dicen y les paso las diapos. Ahora, hay otro tipo de inhibidores en este caso, porque no es como que solo inhibidores de la acetilcolina. Ah, y también se me pasaba a decirles, en miastenia gravis hay algo bien curioso, que si en este caso los anticuerpos se unen a los receptores de acetilcolina en la miastenia gravis, y no pueden en este caso la acetilcolina unirse, ¿cómo lo tratarían? Pues no es como que haya un inhibidor en este caso de los anticuerpos, ¿no? Aunque sí hay terapia inmunológica, sino que lo que se busca en la miastenia gravis es que aquí ahorita se me pasó la diapositiva y yo no la puedo regresar, no sé por qué, pero lo importante es que en miastenia gravis lo que se busca es aprovechar el neurotransmisor de la mejor forma posible. Entonces se dan en este caso inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan? Acetilcolinesterasa degrada acetilcolina. Entonces, si usamos inhibidores de acetilcolinesterasa, entonces lo que hacemos es que la acetilcolina no se degrade y la acetilcolina permanezca más tiempo disponible para activar a los receptores nicotínicos que no están afectados por los anticuerpos, ¿va? Entonces, para miastenia gravis ese es el tratamiento. Inhibidores de la acetilcolinesterasa, que es en este caso se conoce como neostigmina y fisostigmina, ¿va? ¿Por qué? Para aprovechar lo más que se pueda la acetilcolina que hay. Y ahora, hay otras situaciones, por ejemplo, que se conocen como organofosforados, que estos se usan, por ejemplo, en insecticidas, o se han utilizado, por ejemplo, en la guerra, o incluso para otros tipos de cosas que los organofosforados son inhibidores igual de la acetilcolinesterasa. Entonces, si inhibimos la que normalmente degradaba la acetilcolina, entonces la acetilcolina pues no se va a degradar, ¿no? Porque no hay enzima que la degrade. Entonces la acetilcolina pues va a actuar de manera excesiva, ¿no? Y esto pues ¿por qué importa? Porque pues en este caso imagínense si usan una arma así en la guerra, pues los pacientes pueden morir en este caso de insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque no permitimos en este caso contracción del diafragma. Entonces esta insuficiencia respiratoria. Pero también, por ejemplo, aquí hay un perrito porque también hay ciertos microorganismos que pueden provocar este tipo de compuestos organofosforados, que al final, pues si los animales lo toman, pues se van a intoxicar, ¿no? O también hay otros animales que pueden provocar un veneno similar que inhiba la acetilcolinesterasa. Entonces, esto es importante, ¿va? Pero principalmente la miastenia gravis. Esa les digo, no puedo regresar la diapositiva, pero se las paso y ya con eso ya están, ¿va? Y ahora, hay otra enfermedad que se llama de Lambert-Eaton, que esta también va a haber una debilidad muscular y fatiga, pero esta no es como miastenia gravis, porque recuerden, miastenia gravis, porque anticuerpos van hacia receptores de acetilcolina, pero Lambert-Eaton, en este caso lo que hace Lambert-Eaton, es dirigirse hacia los canales de calcio presinápticos, o sea, a aquellos que nos permitían la liberación ajá, del neurotransmisor. Entonces, si los inhibimos en este caso, o se alteran, pues no va a haber una liberación de neurotransmisor y por lo tanto, pues va a haber debilidad muscular. ¿Va? Entonces, esta es la diferencia entre Lambert y Eaton. También hay otras diferencias, pero lo principal que quiero que se aprendan es que Lambert y Eaton por canales de calcio presinápticos, ¿no? Se afectan. Pero miastenia gravis por receptores nicotínicos, acetilcolina, entonces, pues va a haber debilidad muscular. ¿Va? Y como tal, eso estaría todo de sinapsis y de unión neuromuscular. Puede que haya algunas cosas en las que no profundice mucho, porque les digo, es como un repaso rápido y como tal ya lo verán un poco mejor, bueno, no mejor, pero puede que un poco más didáctico el día miércoles, porque van a estar otros compañeros míos instructores y bueno, ellos tienen como diferentes maneras de explicar o dinámicas, entonces puede que a algunos se les facilite más
la dinámica que emplean o así, pero pues al menos ahorita ya como que les di una introducción al tema y mucho de lo que les dije va, tiene que ver con muchas preguntas que hacen en los exámenes, entonces bueno, de músculo les enviaré algo después, pero por lo mientras es eso, va, entonces descansen.